Creo que no hay un escritor español tan odiado, por supuesto, en España como Joan Fuster, o vamos, Joan Fuster, o como decía la placa en su despacho, Juan de la Cruz Fuster, abogado, que es lo que leyó Camilo José Cela, su amigo y colaborador Camilo José Cela, cuando fue a visitarlo. He estado buscando el artículo donde está la conversación, pero no lo he encontrado, así que apelo a la memoria. Juan de la Cruz Fuster, Joan Fuster. Y alguien dirá, ¿y por qué lo odian tanto? Teniendo en cuenta que en estos comentarios hemos visto, por ejemplo, que César González Ruano vendía la libertad a familias judías y luego ponía a estas familias judías en manos de la Gestapo. Hemos visto también que Jaime Gil de Biedma era pederasta, pero ninguno de estos escritores despierta la furia que despierta Joan Fuster. ¿Qué ha hecho Joan Fuster? ¿Ha vendido familias judías a los nazis? ¿Ha hecho cosas con chiquillos? No, simplemente ha dicho que la paella no era para tanto, que los valencianos son una prolongación de la cultura catalana, y con eso le han hecho pintadas en su casa llamándolo nazi. Bueno, de hecho, he tardado mucho en hacer esta presentación porque quería empezar, por supuesto, por el libro que escribió para nosotros los castellanoparlantes, aunque él era muy buen escritor en castellano. El País Valenciano, la guía que hizo para Destino. Este libro es rarísimo y casi inencontrable, y me temo que mucha gente lo compra para destruirlo. Sí, lo compran para destruirlo, como Erótica de Iván Cankar. Pero no ha habido una segunda edición, lamentablemente. ¿Por qué lo compran para destruirlo? ¿O qué maneras tienen de destruirlo? Bueno, he visto que hay libreros que cortan las magníficas fotografías de Ramón Dimas. Por cierto, claro, lo expliqué al presentar a Ramón Dimas. Dificultaba presentar su obra el que fuera inencontrable, el que fuera muy difícil de hallar, muy difícil de comprar, El País Valenciano de Fuster. Lo dije, me quedó coja la presentación de Dimas. Hay gente que dice, bueno, las fotografías de Dimas están bien, pero no quiero el texto, no quiero contaminarme de fusterismo. Y entonces hay libreros que recortan las imágenes y las venden a 6 euros. A 6 euros lo que ellos llaman lámina, pero que es una página recortada, o una página arrancada directamente. Y he visto también otros ejemplares, cuando estaba... Bueno, esto ha sido desde luego un hallazgo. Lo conseguí por 47 euros en la librería Maxtor, me parece, o Maxtor, no sé cómo se pronuncia. No sé ni siquiera qué lengua será, o si será un acrónimo. Bueno, creo que ya no hay más. Creo que ya no venden más en España. Vi otro ejemplar que pertenecía a un particular, por otra vía distinta, a aquella en la que yo habitualmente compro, y el anterior propietario del libro bueno, no tenía la sobrecubierta, eso sí, el anterior propietario, sobre las letras doradas del interior, había rascado, había arañado lo de El País y había puesto El Reino Valenciano. Porque bueno, después de este polémico libro hubo otra guía, Guía de Valencia y su Reino, que era todo lo contrario de esta innovación de Fuster, que supone descubrir que Valencia, la provincia, no es solo la ciudad de Valencia, que también hay una provincia a la que él pertenecía en la que las cosas son muy distintas, que Valencia no es solo la ciudad. Hay mucho que decir de su, digamos, teoría de Valencia, y alguien dirá, ¿y a mí qué me importa la teoría de Valencia? Es interesante como literatura costumbrista, como ensayo psicológico. Quizá lo más relevante en cuanto a... quizá lo que más nos pueda interesar de su descripción, definición, categorización de Valencia, quizá lo que más nos puede importar de su reflexión sobre Valencia es una comparación.
muy reveladora, muy fructífera, muy generadora. Aunque él da un paso atrás y se desdice parcialmente, pero me parece una afirmación... Quedémonos de entrada con esto. Para Fuster, y tiene toda la razón del mundo, para Fuster, Valencia es la Andalucía de Cataluña. Y esto me parece una metáfora acertadísima y muy cierta en muchísimos aspectos. Por lo demás, esto es una gran obra ilustrada por Ramón Dimas, es una obra de erudición, es una obra de verdadera erudición de Fuster, no exenta de cosas que no deberían estar en una obra de erudición, pero intenta salvarlas literariamente. Por ejemplo, Fuster, claro, esto se escribe en un tiempo en el que no hay internet, en el que investigar tradiciones, bulos, literatura oral es mucho más difícil. Y sobre todo cuando hablan de cosas que supuestamente existen y no existen, y al no tener internet es muy difícil ver que realmente no existen. Hay una famosa premática o pragmática de Carlos III que prohíbe ingresar en el ejército a gitanos, murcianos y otras gentes de mal vivir. Parece que es, por supuesto, falsa, nunca ha existido, nunca ha existido. Es un remoquete, es algo con lo que se moteja a los murcianos. Pues parece ser que los valencianos también la han asumido, también la han recibido, quizá la... Sí, alguien lo ha dicho también contra los valencianos. Y muchos valencianos, incluyendo Joan Fuster, pensaban que esa ley existía. Lo que pasa es que Fuster evidentemente no la ha podido encontrar porque no existe y no da datos. Habla de un rey, habla de... pero naturalmente todo esto es una conseja, todo esto es literatura oral y popular. Nunca se ha dicho nunca ha habido semejante legislación en España de prohibir entrar en el ejército a gitanos, murcianos y otras gentes de mal vivir, o, como lo recibe Fuster, valencianos. Y como esta hay otras muchas especies fantásticas, muchas historias fabulosas que merecerían censura. Pero bueno, es una obra costumbrista, tampoco hay que pedirle demasiado. Es decir, esto no habla de física cuántica, habla de Valencia. Y curiosamente, hablando de Valencia, se ha ganado más enemigos que siendo pederasta o nazi. Bien, este es el libro por el que yo empezaría a leer a Joan Fuster. Sería casi hacer trampa. Bueno, claro, una obviedad es que cuando uno lee a Josep Pla, el prólogo en las obras completas de Destino, la introducción a Josep Pla es de Fuster. Bueno, esto es una obviedad. Yendo a la obra propiamente de Fuster, una obra muy parecida, igual de polémica, todo lo que decía Fuster sobre Valencia suscitaba enconados enemigos, y hubo un programa en televisión española que igualmente llegó al Parlamento, hubo hasta preguntas parlamentarias contra la entrevista a Fuster. Bueno, pues nosaltres, els valencians, va por el mismo palo. Y saliendo de Valencia, dejemos... Bueno, sí, vamos, un poco con la historia real, tiene que ver también, rebeldes y heterodoxos, pero ya saliendo de estar enclaustrados y encerrados en el valencianismo y yendo a sus ensayos, yo recomiendo vivamente esta colección, más que antología, Indagaciones y Propuestas, de Ediciones 62 y La Caixa, en la colección Las mejores obras de la literatura catalana, que tiene sus ensayos más famosos. El libro El descrédito de la realidad, que es con lo que se hizo célebre, Fragmentos del diario, de 1952 a 1960, Consejos, proverbios e insolencias, y Proposiciones deshonestas. Bueno, Proposiciones deshonestas forma parte de Consejos, proverbios e insolencias. Bueno, digamos que son las insolencias. Aquí tenemos una excelente selección de ensayos de Joan Fuster, que se puede complementar, según mi gusto, con el Diccionario para ociosos y con los nuevos ensayos civiles que, bueno, aquí tengo en una traducción. Esto es una traducción para Espasa,
una traducción de Justo Serna y Encarnación García Monerrís, Nuevos ensayos civiles. El primero de ellos quizás sea aconsejable para quien no conozca a Joan Fuster, porque es precisamente el que se titula ¿Qué o quién soy yo? Esto en cuanto a los ensayos. Y hay que tener en cuenta que Joan Fuster también era poeta, y sus poemas más célebres, más conocidos y archirrepetidos están en la antología Un segle de poesía catalana de Jaume Bofill i Ferro y el gran Antoni Comas, publicado por Ediciones Destino. Entre los poemas recogidos está, bueno, vamos a ver, hay una presentación, por supuesto, Joan Fuster, nacido en 1922, el ensayista, el crítico, el publicista, y ante todo, más bien y a pesar de todo, el investigador, parece que al fin han ofuscado al poeta. De hecho, desde 1954, Joan Fuster no ha publicado más libros de versos, desde el 54, y esto es de... Esta antología es de, creo que de 1968, la primera edición. Segunda edición revisada y ampliada de 1981, así que si hubiera publicado algo, lo habrían añadido, digo yo. O sea que no publicó más poesía desde 1954 y sin embargo sus versos merecen salir en una antología muy seria de la poesía catalana, como poeta, no como investigador. Aquella poesía estaba hecha en gran parte bajo el magisterio rico y diverso de los poetas de la generación castellana de 1927. Vamos, la puñetera generación del 27 que cae siempre en los exámenes. Aunque siempre con un tono más reflexivo, más amargo y escéptico. Bueno, pues nos da Nu de noia en la mà, de Somàs, de 1942, Terra en la boca, de 1953, Infant que jo vaig ser, el poema sobre Valencia, y de Escrit per al silenci, de 1954, Criatura dulcíssima, que, bueno, hay más poemas, desde luego, aparte de Criatura dulcíssima, Era aquest carrer, sí, vale, ya está, Era aquest carrer. Y luego viene otro ensayista, Gabriel Ferrater. Está bien que lo pongan junto a Fuster. Bueno, Criatura dulcísima, claro, al recordar yo eso de que tenía en su despacho Juan de la Cruz Fuster, me he metido en Wikipedia y ahí lo primero que me han dicho, aparte de lo de las pintadas, lo de que todo el mundo lo odia, lo de que lo persiguen con antorchas encendidas, incluso después de muerto, lo que me ha llamado la atención es que, por si todo esto no fuera suficientemente cómico y astracanesco, a partir de este poema de Criatura dulcísima, se han sacado que aunque él no dijera nada y nadie dice nada y nadie sepa nada, ellos están convencidos, por Criatura dulcísima, que están convencidos de que Joan Fuster era homosexual. Y dicen, el poeta abiertamente homosexual, el cantautor, pues, es una cosa del pasado, ¿verdad? No Raimon, sino otro, Lluís Llach. El cantautor abiertamente homosexual, Lluís Llach. Lluís Llach era abiertamente homosexual. ¿Qué es esto? Ahora todo el mundo eso no me consta, es decir, es la primera vez que lo oigo. Bueno, pues lo ha musicado y claro, todo esto me recuerda a la vida de Brian. Parece una paráfrasis de la vida de Brian. Yo soy homosexual y mi mujer también. Ahora todo el mundo es un pasaje más en la farsa, como esto de que en el Parlamento se pregunte por qué se entrevista a un escritor como Joan Fuster, que hagan pintadas en su casa después de muerto, que todo esto es un disparate sin igual, y desde luego entiendo perfectamente que aquellos que no tienen ni conocen más en la vida, no tienen más orgullo que el muy periclitado y muy dudoso y muy, desde luego,
muy puesto en doble pensar orwelliano de ser valenciano, pues es normal que alguien que relativiza todo eso y lo analiza, le da la vuelta, pues es evidente que tienen que odiar a Fusté como odian a todo el mundo que pone cosas en la paella que no son las cosas que ponen en su casa o en su peña o en su bar. Lo entiendo perfectamente, pero claro, encima esta nueva fase astracanesca de yo soy homosexual y mi mujer también, que es algo que ha pasado, literalmente, ¿verdad? Lo de yo soy homosexual y mi mujer también ha pasado. Yo no soy homosexual y mi mujer sí, como al traductor de del libro de las 1000 noches y una noche que tradujo Vicente Blasco Ibáñez, tan citado por Fusté. Marguerite estaba casado con una escritora que al final resultaba que no le gustaban los hombres. Pero parece que el escritor no lo sabía. Y no. Bueno, en fin, que el traductor de las 1000 y una noches no lo sabía. Bueno, dejémonos de farsas, comportémonos como adultos, demos en los morros a los valencianistas, valencianólatras absurdos y leamos a este buen escritor, a este culto mediterráneo, con querencia desde luego por Italia, por la cultura clásica, como Eugenio d'Ors, que no ha llegado, Dors tampoco, Dors se hizo fascista, de ser la avanzadilla del catalanismo, se hizo fascista y nadie se lo reprocha como reprochan a Fusté el haber dicho que, bueno, Valencia tampoco es lo que vosotros os pensáis. Bueno, como digo, afortunadamente estamos entre lectores adultos. Joan Fusté es un gran poeta, es un gran ensayista, tiene una prosa colorida, no exenta de cancamusas y muñecajos que podría, como esto de los de la pragmática que no existe, pero tiene luminosos aciertos y una gran erudición provinciana, de hombre que tiene ahí su biblioteca, que se paga algún viaje de vez en cuando, que conoce el mundo. Es el prototipo, el ejemplo del intelectual provinciano, que tuvo la mala suerte de tener una capital provinciana. Claro, cuando decimos provinciano nos referimos a la gente que vive en la capital de las provincias. Él ni siquiera es un intelectual provinciano, es un intelectual local, odiado por los intelectuales provincianos, que consideran que Valencia es la capital no solo del reino ya inexistente de Valencia, salvo en la titulación del rey de España, que sigue siendo rey de Valencia, pero con dudas, porque existe, porque Isabel II creó un título que no debería haber creado, desde luego, porque no tenía derecho para ello, de duque de Valencia. Duque, que claro, eso revienta a los valencianos, porque digamos que el reino de Valencia no existe como entidad ya. Lo que hay es una comunidad. Claro, la idea de comunidad, país valenciano, está hecha para decir que no solo es la ciudad de Valencia, que también estamos aquí en un desierto en el que es lo primero que dice, lo primero en lo que se esfuerza, en mostrar Fusté. Por cierto, que hablando de las fotografías de Dimas, no sé quién ha puesto los pies de foto. No sé si el fotógrafo, no sé si... Yo creo que el editor. Porque muchas veces extractan palabras de Fusté, pero a veces se le dan un sentido opuesto a lo que él intentaba. Aunque hay que reconocer que a veces tienen un cierto aire, un cierto dejo involuntariamente cómico, como el de esta fotografía. Labrador de regadío, jovial, sanamente salaz, poco austero, laborioso. Es como una taxonomía zoológica, es como que está pinchando un ejemplar, es como una justificación, sí, de antropología física entendida como una ciencia exacta. No creo que eso sea ni de Fusté ni de Dimas. Bien, yo empezaría leyendo este libro. El problema es que este libro es inencontrable. Seguramente si Destino o cualquier otra editorial intentara reeditarlo, quemarían la editorial. Es que esta gente está muy loca, realmente. Esta gente está...
comprar un libro para arañar el lomo y decir, no, el Reino de Valencia, claro, lo que le interesaba seguramente eran las fotografías. Comprar un libro para contradecirlo, pero no con otro libro, sino destruyendo el libro. Denota, bueno, denota lo que hay detrás de todo este nacionalismo. Odiemos menos y leamos más, por favor, que además tampoco es que Fuster haya matado a nadie. Es que lo llaman nazi. Vamos a ver, el nazi era en todo caso César González Ruano, y hay muchísimos otros escritores que han estado con los nazis, empezando por Simone de Beauvoir, a quien no les hacen pintadas en su casa. Un poco de sentido común, por favor, valencianos, aunque si hablo de seny, dirán catalanismo, eso es pancatalanismo, y vendrá la Academia de la Lengua Valenciana y se inventará una palabra para decir, no se dice, para no decir seny, para distanciarse de los catalanes. Bueno, y he hablado demasiado catalán o valenciano hoy, y seguramente me reprocharán hablarlo mal en general, hablarlo con una determinada pronunciación, hablarlo a la barceloní. Claro, esto de Fuster es desde luego la pronunciación barceloní. No quiero resultar grosero, así que cortemos en lugar de decir lo que podría decir a estas objeciones, lo que podría objetar a estas objeciones.